El ejemplo de antes lo hemos terminado en este punto, donde veíamos que se cumplía el sobrepaso, que era inferior al 20%, en este caso era de 17%, y el tiempo de subida también era inferior a 0,3 segundos. Luego, podríamos decir que con ese diseño, con este controlador PD, con un polo de implementación real, cumple las especificaciones mi respuesta transitoria. Con ese diseño conseguimos, además, que el error de posición sea nulo, porque el proceso, al ser tipo 1, hace que la función de transferencia de enlace abierto sea tipo 1, y como el sistema es estable, pues el error de posición es nulo. Pero resulta que ahora queremos, sin modificar la respuesta transitoria, reducir lo que sería el error de velocidad, que en este caso sería constante. Y teniendo en cuenta que la constante de velocidad para esta función de transferencia enlace abierto, que sería haciendo GDS por KDS, el límite cuando S tiende a 0 de S por eso, esto sería igual a la K sub V, que en este caso pues nos quedaría 91 por 2 partido por 13, que sería igual a 14. Resulta que el error de velocidad que me queda es de 1 partido por 14. Y yo quiero que el error de velocidad disminuya en 5 unidades. Para que disminuya en 5 unidades, la K sub V tendría que ser 5 veces esta K sub V. O sea, tendría que ser igual la K sub V a 14 por 5. Porque entonces aquí al dividir por 5, eso haría que se redujese el error de velocidad por 5. Con lo cual, a mí me interesa aumentar la constante del error de velocidad por 5. O sea, yo quiero que la K sub V sea de 70. Pero no quiero modificar el diseño que ya tengo hecho. Entonces, para eso se puede utilizar lo que son las redes de retraso, que generalmente se utilizan para, sin cambiar la respuesta transitoria, aumentar la ganancia estática de la función de transferencia enlace abierto. Y eso es lo que vamos a hacer en el siguiente ejercicio. Una red de retraso tenía el mismo formato, en este caso, de esta forma. S más Z partido de S más P, donde ahora el polo es el que va a estar más cerca del eje imaginario. Se ponen en este formato, además, de tal forma que no tiene K, K igual a 1. A alta frecuencia, cuando S tiende a infinito, dominarían la S, me quedaría S partido por S, luego tendría para alta frecuencia, se dice que tiene ganancia 1, pero para baja frecuencia, cuando S tiende a 0, la ganancia que me quedaría estática de esta red sería igual a Z partido por P. Entonces, esta ganancia es la que nosotros queremos, que en este caso, pues, si hemos pasado de 14 a 70, lo que queremos es aumentar la ganancia K sub V por 5. Pues esto es lo que tiene que ser igual por 5, porque ahora, si le añadimos este otro compensador a mi función de transferencia enlace abierto, me quedará que será la misma de antes, solo que multiplicada por 5. Ahora, al añadir esta red de retrasos, la idea es que en lugar de las raíces que teníamos previamente hecho, prácticamente no cambie. Y para eso lo que se hace es que se ponen muy cerca del eje imaginario y con unos órdenes, los polos y los ceros, que sean al menos un orden inferior o dos a lo que es el de la frecuencia natural, generalmente que es la que está relacionada con la velocidad de respuesta del sistema. En este caso, pues lo que se hace es que vamos a probar, para que tenga ganancia 5 a baja frecuencia, 0,05 partido de 0,01, que eso me daría esta división 5. Entonces esta va a ser mi red de retraso. Generalmente la ganancia que se puede poner en la red de retraso, pues tomamos unos valores que suelen estar entre 3 y 10. Menos no merece la pena y más tampoco se puede hacer un buen diseño porque te alterará el diseño previo, ¿no? Y como he dicho antes, se intentan poner pequeños, pero que no afecten al lugar de la raíz. En principio, pues se podían poner muy pequeños, pero muy pequeños tampoco interesan, porque como estos polos y ceros van a estar cerca del eje imaginario, no interesa. Se deberían de poner lo más grandes posible, pero sin que afecten al lugar de las raíces. Entonces, con este diseño, el lugar de las raíces que me queda es ese. Recordamos que el lugar de las raíces del diseño previo era este, de aquí, y con la red esa de retraso es este. O sea, prácticamente no ha cambiado. Mis polos siguen estando aquí, sigo cumpliendo las especificaciones. Con este cero que era el lazo cerrado de la red de adelanto previa del PD con un polo, prácticamente se cancelaban. Y aquí, si hacemos zoom, lo que aparece es esto de aquí. El cero que hemos añadido, o sea, perdón, el polo que hemos añadido
y este 0. Y además hay un polo más en lazo cerrado que se ve ahí que está muy cerca del 0, prácticamente coincidiendo. Luego, desde el punto de vista dinámico, este 0, que también es de la red de retraso y por tanto es un 0 en lazo cerrado, anula el efecto de este otro polo en lazo cerrado que si no se anulase estaría muy cerca del eje imaginario, sería el polo dominante y haría que la respuesta fuese muy lenta. Pero luego vemos que al simular, pues está la respuesta dinámica que obtenemos. El sobrepaso es inferior al 1%, el tiempo de subida es inferior, o sea, al 20%, el tiempo de subida es inferior a 0,3 y si viésemos la respuesta ante una rampa, pues veríamos que el error, comparado con el caso anterior, el error de velocidad pues se ha disminuido por 5. También hay que decir que en el caso de que hubiera perturbación de carga, el añadir estas redes de retraso pueden hacer que la respuesta ante perturbaciones de carga, porque no aparecen en ella la cancelación con estos ceros de polos lentos, pueden hacer que la respuesta sea muy lenta. Entonces eso es una cosa también que hay que ver cuando se pone una red de retraso. Vamos a ver cómo sería este ejemplo en lugar de las raíces. Este era como habíamos dejado el sistema en el caso anterior, el ejemplo de diseño anterior. Y lo que nos piden ahora es que diseñemos una red de retraso. Bien, pues voy a meter una red de retraso. En principio voy a probar a añadir un 0 y un polo, pero no exactamente donde estaban en las transparencias. Voy a ponerlo de un orden un poco superior. Bien, el polo en vez de meterlo en menos 0,01, lo voy a meter en 0,1. Y el 0, bueno, había un polo antes que estaba en menos 13 que me lo ha cambiado. Vale, que estaba en menos 13, menos 2 y ahora falta un 0 que lo voy a meter en menos 0,5. De tal manera que este S más 0,5 partido de este S más 0,1, la ganancia estática de esto sigue siendo 5. Sigo metiendo 5 en el sistema. Pero vemos que la respuesta se ha hecho mucho más lenta. Ahora el tiempo de subida que estaría por aquí es de mayor que 0,3, el sobrepaso de 25%. Voy a ver qué ha pasado con el lugar de las raíces. Y fijaros que el lugar de las raíces es que no es como era antes, porque esta forma no es la que tenía, me la ha cambiado. La forma que yo tenía antes era esta. Y ahora las ramas aquí no salen de este punto de ruptura. Si yo me fijo, ahora salen de aquí. Entonces vemos que esta red de retraso pues no sería válida porque me ha cambiado el lugar de las raíces y por tanto no me mantendría las respuestas estacionarias que yo tenía de antes. Voy a ponerlas más cerca del eje imaginario. Entonces ya voy a poner un orden inferior. 0,05 al 0 y al polo en menos 0,01. La ganancia estática de la red sigue siendo 5. Y ahora vemos aquí que este sí era la forma que tenía mi lugar de las raíces. Yo ahora lo que tendría que ajustar la ganancia, al igual que antes, para que mis polos se ubicasen en el mismo sitio que estaban antes. Bueno, no tendría que ajustar la ganancia. De hecho, la ganancia tendría que ser la ganancia que tenía con el diseño previo. La ganancia que yo tenía con el diseño previo era 91. Pues entonces tengo que poner 91. Pues si no, también estoy cambiando la ganancia estática que tenía antes. Entonces, ese era mi diseño exacto ahora con 91. Y los polos ahora están donde estaban prácticamente antes, no ha afectado mucho. Como vemos, están ahí, cumplen las especificaciones. Y si nos fijamos en la respuesta, vemos que el sobrepaso es de 17,5 y el tiempo de subida de 0,27,276. Luego, sí cumplen las especificaciones que hay. Faltaría ver qué es lo que ocurre aquí para que veamos que vamos a hacer un zoom. Vemos que ahí aparece el círculo en el que antes hemos hecho el zoom y vemos que ahí tenemos otro polo en lazo cerrado muy cerca del 0 de la red de retraso, que por tanto hace que su efecto se cancele y no afecte demasiado la respuesta con respecto a lo que sería el salto escalón en la referencia. Y más o menos el tiempo de subida y las calificaciones que teníamos antes, la respuesta transitoria, pues se cumplan. Entonces, bueno, interactivamente pues hemos visto que se van haciendo pruebas. Si no, tendríamos que haber ido probando con valores a mano, rehacer el diseño, ver si comprobarlo, se hace más tedioso. Sin embargo, con el RealTool pues se hace rápidamente.
podemos comprobar lo que hemos dicho antes de ver cómo es la respuesta ante perturbación en la carga. Sencillamente, viéndolo aquí, está la respuesta de perturbación ante la carga, la dibujamos y vemos que el rechazo es lentísimo. Como el controlador no es tipo 1, no lo rechaza por completo, pero vemos que el transitorio que tiene es muy largo, del orden de segundos. Si hubiésemos quitado el controlador, en comparación con la red que teníamos antes, sin este 0 ni este polo, pues bueno, voy a quitar ese 0, quito también este polo, este sería el diseño que tenía de antes. Tengo que poner el controlador con la ganancia de 91. Y ese era mi diseño anterior. Y ahora si veo la respuesta ante carga es distinta, pero vemos que es mucho más rápida. O sea que el meter la red de retraso, como hemos comentado, puede afectar, en este caso afectaba muy negativamente a lo que era luego la rapidez del rechazo de las perturbaciones de carga. Por eso decía que hay que tener en cuenta también eso. Si hay perturbaciones de carga, pues esa red de retraso a lo mejor no sería conveniente. Y bueno, para terminar con este tema, como última transparencia, un poco revisión de lo que hemos visto. Hemos visto que es el lugar de las raíces, la interpretación de lo que significa, que es el lugar geométrico en el plano S por donde se van moviendo los polos en lazos cerrados de un sistema de control cuando variamos un parámetro de 0 a infinito. O sea, el lugar de las raíces o el lugar de las raíces directo. Cuando lo hacemos en menos infinito, desde palabras negativas, desde menos infinito a 0, es el lugar de las raíces inverso. Se puede hacer también diseño en el lugar de las raíces inverso. En los ejemplos nosotros lo hemos hecho principalmente con el lugar de las raíces directo. Pero es que si hay algún segmento que está en el eje real positivo, casi siempre el lugar de las raíces inverso va a dar lugar a diseño inestable. Aunque es verdad que hay casos en los que puede ser que dé lugar a diseño estable y por tanto también se podría probar. Hemos visto los pasos para dibujar el lugar de las raíces, según las reglas de Evans. Son 6 pasos. Si los seguimos los 6 haciendo los cálculos, se puede hacer un dibujo bastante aproximado, pero también hemos visto que prácticamente sin hacer cálculos se puede hacer un esbozo del lugar de las raíces que puede ser útil para ver eso, cómo se mueven los polos lazos cerrados. Y luego también es muy importante saber, una vez visto un lugar de las raíces, saber interpretarlo. ¿Qué valores hacen que el sistema sea estable? ¿Qué tipo de respuesta vamos a tener? Si es sobreamortiguada, subamortiguada, críticamente amortiguada, si hay posibles reducciones por polos dominantes, de que estén muy alejados se pueden despreciar y un sistema de tercer orden se puede aproximar por uno de segundo o uno de primer orden. Y también ya sabemos, si nos dan enlazos de control, podemos saber si hay ceros en lazos cerrados, cuáles son, y ver si se puede haber algún tipo de cancelación entre polos en lazo cerrado y ceros en lazo cerrado, como por ejemplo ocurría en el ejemplo de antes dentro de esa red de retraso. Y luego por último, pues hemos visto también cómo se pueden diseñar controladores utilizando el lugar de las raíces. Hemos visto que hacer los cálculos a mano pues puede llegar a ser un poco tedioso, pero hacerlos con herramientas interactivas como la RLD Tool es bastante más sencillo y se puede hacer de manera interactiva e iterativa y cumplir con ello especificaciones de la respuesta temporal tanto transitoria como estacionaria. Pues bien, el siguiente tema, que es el de la respuesta en frecuencia, se verá también cómo se trabaja algunos teoremas de estabilidad en un dominio, que es un dominio nuevo, que es el dominio de la frecuencia.